Bueno, bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País. Hoy tengo el placer de tener a un compañero, a un amigo, que además de ser museólogo, doctor en historia, diseñó y realizó el montaje de numerosos museos, pero muchísimos. Yo voy a destacar el Museo Malvinas, el del Bicentenario, el Museo Evita, el Palacio de la Aduana, el Museo de Alta Montaña de Salta. Es docente y actualmente es secretario de Cultura de la provincia de Salta. Un placer, bienvenido Gabriel Miremón. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Impresionante esto de estar conectados a la distancia, me encanta. Y compañero aduanero también, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Así que hemos trabajado juntos. Bueno, así que un placer tenerte y esto de conectarse a la distancia, la verdad que nos acerca muchísimo, más en este contexto actual. Gaby, bueno, me interesó muchísimo, aparte que te conozco, el talento que tenés, el empuje que tenés, y quería un poco, es una especie de homenaje a tu trayectoria. Entonces quería que que les cuentes a la audiencia, cómo empezó. Vamos a empezar por la infancia. ¿Cómo empezó tu deseo por la museología? Bueno, mi papá era mecánico aeronáutico y mi mamá aduanera, y teníamos la posibilidad de viajar cuando éramos chicos por esto de los pasajes gratis de aerolíneas, y mi papá decía siempre que viajar te abría la cabeza. Entonces, si éramos una familia de dos empleados públicos, trabajadores de paternal, teníamos esa extraña situación de poder viajar. Y viajando, mi papá, para entretenernos, éramos dos hermanos, dos varones chiquitos, a veces en un viaje se hace denso, y nos llevaban, me acuerdo, al zoológico y a los museos. Entonces nos entretenía, y así conocí. Era muy loco, pero tenía 5 años y te podía hablar de el oso del zoológico de Milán, o mi hermano en primer grado, la maestra la llamó a mi mamá para decirle que el nene mentía mucho, porque decía que había ido a una torre de fierros. Y mi mamá le dice, sí, estuvimos en París, fuimos a la Torre Eiffel. Imagínate, paternal. Era muy loco. Por el laburo de mi viejo teníamos esa cosa rara, y ahí fue. Después, cuando crecí, estudié diseño gráfico en la UBA, Uh-huh. y un día me di cuenta que era súper infeliz, que no me gustaba lo que hacía y que quería estudiar otra cosa. Y me acordé que alguien me había hablado de la carrera de museología, y empecé a estudiar museología en lo que en ese momento le llamábamos la Escuela del Cabildo, porque como no tenía sede, nos prestaban, cuando cerraba el museo a la noche, nos prestaban las salas del Cabildo para estudiar. Y trabajaba en la aduana, entonces todo mi mundo era Plaza de Mayo. Salía de Azopardo, me iba hasta Avenida de Mayo, y fue muy, muy loco, porque ahí me empecé a dar cuenta que, claro, si desde chico voy a los museos, si uno no. Dice, ¿de dónde te viene esto que te gusta? Primero me gustaba mucho que me contaran cosas mis abuelos, y yo conocí una bisabuela que, Sí. genial, pues se había casado en 1910, y ella siempre contaba que el casarse en mayo del 10 le dio la oportunidad de ya ser una señora y poder salir de noche. Entonces iba a los festejos del centenario. Y me fascinaba, Mirá. me parecía, wow, qué loco esto de una ciudad de festejo y lo que contaba. Y me tocó ser parte del Bicentenario, me tocó hacer el cabildo para el Bicentenario, trabajar en muchos museos durante esos festejos del Bicentenario. Así que la museología es como, está mezclado en la forma de ser de la familia. Claro, sí, sí, qué buena anécdota. Gaby, viste que el objeto museológico como fin en sí mismo, esté en una vitrina o no, ¿no? Sin el contexto, sin la historia que recortamos para narrar al público. Bueno, en tu caso, lo maravilloso en ver todas tus obras, en los varios museos que narré y en otros, es que va acompañado de un espacio dinámico, ¿no? De llegada, para mí, por lo menos sentida, de mucho más humana y directa al público. ¿Cómo conseguiste eso? Porque es bastante único lo que vos haces. Mirá, lo que vos decís me impresiona, porque creo que los artistas, en el fondo, lo que buscan, o buscamos, no sé, es el reconocimiento personal. Vos que veas un dibujo y digas, es Only, no hay duda, ¿te guste o no? O veas determinada película y digas, es Scorsese. Eh, mi museología tiene un par de características. Una es que el protagonista total es el objeto, o sea, trato de poner poco color para que Sí. el color verdadero del objeto sea lo que te atraiga. Y el contexto, yo cuando hice el Museo de las Momias, decía, yo no puedo arrancar
contando estos nenes congelados en lo alto de una montaña. Te voy a explicar quiénes eran los incas, qué era una capacocha, qué creían. Me parece que el contexto que le das al objeto es lo que va a contar. Para mí las cosas, los objetos, y cuando digo cosas es para sacarle ese aire de solemnidad. Los objetos van desde una estampilla a un tren en un museo. Los objetos, las cosas son testigos de una historia, entonces, que no está en el objeto, hay que ayudarles a contar, hay que ponerle todo un entorno para que ese objeto te lleve a una historia, te lleve a una anécdota o te lleve a otro tiempo. Me parece que mi trabajo, una de las cosas que distingue mi labor es eso que vos decís, tiene contexto, tiene mucha historia, tiene mucho, te involucra, te pasan cosas. No es que lo vi y ya está. Me parece que yo lo que busco es, Qué bueno. cuando hice el Museo Evita, mirá, el Museo Evita tiene muchísimos años, lo hicimos en el 2004. Y fue muy loco porque la primera sala era toda una sala de espejos con una pared, con un video del velorio de Eva. Y había un punto que te dabas vuelta, entonces sin darte cuenta le dabas la espalda a la pantalla, pero toda la sala al ser de espejos te involucraba a vos dentro de la proyección. Y un amigo me dijo, vos no haces museología, haces instalaciones. Y me parece que eso es un poco lo que a mí me gusta aportarle a los museos, que la gente se involucre, que quede dentro de esa historia que estamos contando. ¿Cuál es el proyecto que más disfrutaste realizarlo? Si es que debe haber varios, pero si tenés que elegir a uno, un proyecto de todos los que tuviste, ¿cuál disfrutaste más? A ver, es muy loco porque tengo la suerte de laburar de lo que me gusta. Creo que disfruté muchos. Creo uno de los más tensos, te diría, no sé si disfrute, pero que fue vértigo, fue colgar el avión del Museo de Malvinas. Fue ese momento, decís, yo estoy loco, estoy reforzando el techo de un museo para colgar un avión. Y ese avión que ha habido a Malvinas, un avión que justamente mi papá me había dicho, che, ¿vos qué estás haciendo esto? ¿Hay un avión en tal lado que tiene que ver con tal historia? O disfruté mucho el Museo Evita. Creo que es un museo que me dio mucha satisfacción. El Museo de las Momias me dio mucho desafío, mucho desafío. Y el que me emocionó, pero así, lágrimas, cuando sentí, soy viejo, me emocioné, fue cuando se inauguró el Cabildo. Veníamos laburando con un equipo enorme haciendo el Cabildo para el 25 de mayo del 2010, pero a full, a full. Yo había ido a mi casa a cambiarme y ese mismo día me había mudado. Y no encontraba los zapatos, había encontrado la ropa, pero no encontraba los zapatos. Y llego unos minutos antes de las 12 y cuando subo el Cabildo corriendo, están todos los patricios formados en el balcón y empiezan a tocar el himno. Y me acordé de esto, me acordé de lo que te decía de mi bisabuela que me contaba del centenario, y me emocionó decir que es ser parte de esto. Me emocionó ser parte de ese cabildo del 2010. ¿Me han abandonado o están por ahí? Gaby, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho. Ok, me quedo con el celu porque la conexión se ve que es mala, che. A veces pasa estas cosas. Vos me estabas contando del avión, Gaby, que ahí te escuché, que tu papá te dijo. ¿Hasta el avión? Bueno, vamos a volver para atrás. Tensión o emoción fue colgar el avión en el Museo de Malvinas, que me acuerdo que siempre pasa esto, uno dibuja, imagina después, nada, viene la realidad, hubo que reforzar el techo para colgar el avión, un avión que mi papá me decía, estás haciendo Malvinas, hay un avión en tal lado, habría que traerlo, y si lo encontrás, y es increíble, es un avión que estuvo en Malvinas, es una gesta impresionante, y cuando lo vi colgado me quedé así como, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo otro fue cuando hice el Cabildo para el 2010, que me fui a mi casa a cambiar, llego minutos antes de las 12 cuando se toca el himno y entro corriendo al Cabildo, subo y están
los patricios formados en el balcón tocando el himno, y ahí, nada, me emocioné porque me acordé de esto, me acordé de mi bisabuela que me contaba del centenario, de la carrera que estaba haciendo, y ¿sabes? A veces no sé si es lo que me emocionó todo un proyecto o me acuerdo de cosas. Me acuerdo eh, que mi papá me decía, no te das cuenta los regalos que te hace la profesión. Uno fue, por Los ejemplo, regalos que te hacen. poner el sable de San Martín en público, sacarlo de Granaderos a caballo y que poder exhibirlo a todos los argentinos y tenerlo en la mano. Creo que es el ícono, ¿no? La pieza, el sable corvo de San Martín. Ese fue uno, qué sé yo. Eh, hay momentos así emotivos. Los objetos tienen una energía extraña, por eso te decía, hay que ir a visitarlos. Hay que ir a visitarlos. Cortázar tiene un cuento que dice, las estatuas, dice tal persona, es como las estatuas, hay que ir a verlas porque ellas no se molestan. Es fantástico, es Hay que ir a fantástico. verlas. Ahora, viste que Walter Benjamin, el filósofo, decía, no hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie. También te encontrás, ¿no? Tal cual. Y te encontrás con estos dilemas éticos de decir, lo muestro o no lo muestro, pero si no lo muestro estoy negando la historia, ¿no? Y a veces la historia no es linda, a veces no es buena. Lo último que hice muy, muy movilizante fue el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Y, Sí, y es un tema jodido, o sea, estás laburando con muerte, estás laburando con locura, estás laburando con un absurdo de cosas que decir, no puede haber alguien pensado todo esto y ejecutar todo esto. Pero si no lo contás, corres riesgo a de que vuelva a suceder. claro. Entonces, Sí, saber ayuda a pensar, ¿no? Hay que conocer para pensar. totalmente. Totalmente, ¿no? Y aparte de esto que decís vos, digamos, uno muestra la historia de la humanidad, está tenida de cosas maravillosas, de cosas horrorosas, pero justamente poder refrescar la memoria, interpretándola del presente, es mostrándolo. ¿No? O sea, el ocultamiento no es. El ocultamiento no sirve y por otro lado tampoco sirve el pararse en el momento. Creo que, mira, García Márquez dice en un prólogo, la historia es lo que uno se acuerda al momento que la cuenta y depende a quién se la cuenta. Y Juan Bese, un amigo, un ser increíble que está en mi vida, tiene la cabeza, te tira así cosas y yo me quedo pensando. Y Juan una vez me dice, bueno, la historia es tan abierta como el futuro, porque cada vez que vos vas para atrás, lo volvés a ver desde un presente, y ese presente se corre todo el tiempo. Ah, dije, es cierto. Entonces, no es que hay un museo de historia, hay unos objetos que disparan historia, hay una cierta historia, pero esa historia la volvés a ver y a pensar desde cada presente, Claro. ¿no? Sí, Entonces, eso es lo maravilloso. creo que el desafío de trabajar en museos y con historia es ese, ¿no? El compromiso de te pongo todo para que desde tu presente y tu realidad vos la pienses y vos la juzgues. Porque es inevitable que uno vaya a un museo de historia y no juzgue si está bien o mal. A mí Ujú. me pasaba mucho en el Museo de Vita que leía el libro de visitas y decía, yo no soy peronista, pero me gustó. Bueno, buenísimo. Qué bien, te hicimos pensar de otro lado, Claro. ¿no? O Pero gente de de, las estructuras también. sí, mover las estructuras y ver que no es tan difícil pararte desde otro lado y darle la oportunidad al otro que te cuente algo diferente a lo que vos pensás, ¿no? Ujú. Tener la oportunidad de abrir la cabeza. Por eso que dice Juan, la historia es tan abierta como el futuro porque cada vez que volvés para atrás lo volvés a ver de otra Sí, sí. manera. Y sí, Es así, tal cual. Es muy buena la definición. Gaby, ahora como en tu función de secretario de Cultura de Salta, vos que tenés varias experiencias en la gestión cultural y en el Estado también, ¿cuáles son las dificultades que vos ves que se repiten a lo largo del tiempo en la gestión, sobre todo en el Estado, para llevar a cabo un proyecto más allá de lo económico, que siempre es un obstáculo? mira, ¿Qué? eh, lo que tiene, mi gestión acá tiene una cosa insólita que es la pandemia, que Ujú. nos corrió a todos de todos los lugares. Tal Pero lo cual. que sea común
A ver, yo tuve la suerte de hacer el Museo del Banco Provincia, del Banco Central, de la aduana, o sea, institucionales y museos que son una institución en sí misma, como, digamos, Cabildo, Malvinas, etcétera. Hice algunos en Tucumán, en el sur. Hice un montón de museos. Lo que tienen en común todos al momento de gestionarlo, no vamos a decir la plata porque es obvio, es lo burocrático. Entonces, pensar administrativamente cuando de alguna manera mi laburo es creativo y la creatividad tiene la soltura, ¿no? Estás haciendo dibujo, estás pensando, cuelgo esto de acá, viene de allá, y cuando te dicen, no, pero para que eso se cuelgue de ahí hay que armar un expediente, porque tenés que pedir el gancho. Si no, no puede ser esto. Creo que lo que nos mata a todos, tengo muy buena relación y mucho cariño con la gente del Banco Central, del Museo del Banco Central. Y yo no sé cuántas veces hacemos y rehacemos los proyectos y las propuestas porque nos pasa eso, no, se venció el expediente, no, vuelve para atrás, no, hay que pedir tal cosa. Creo que es eso, cuando haces cultura en el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, lo burocrático te mata. Pero bueno, es parte del desafío. Es parte del desafío. ¿Cuál es la clave? ¿La perseverancia? ¿Seguir y seguir adelante? Una de las claves para que salgan. Sí. La clave para mí es armar un grupo. Yo siempre laburo en grupo, ¿no? Y si bien el otro día decía que soy medio un museólogo federal trotamundos, porque a veces en un año laburo en Córdoba, en Jujuy, en Ushuaia, en La Pampa, en Buenos Aires. Siempre donde voy armo un grupo de laburo del lugar. Me parece que primero es una cuestión de respeto al trabajador del lugar y segundo que casi es una viveza. Él va a saber más que yo. Sabe dónde está la ferretería, sabe quién es el historiador, sabe dónde está el archivo donde sacar las fotos. O sea, yo vengo con una parte de la museología y armamos equipo. Entonces, qué sé yo, hace poco, el año pasado hice el Museo de la Historia de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desafío tremendo meter una ciudad adentro de un museo, dentro de una casa. Entonces dije, bueno, a ver, ¿por dónde viene esto? Y un día digo, a ver, las ciudades están hechas de manzanas, las manzanas están hechas de casas, las casas están habitadas por personas. El camino es al revés. Las personas son las que viven en un módulo llamado casa, que repetido se hace manzana y repetido se hace barrio. Entonces pensé el Museo de la Ciudad desde la gente. Y me encontré con un archivo de fotos de un señor que fue la mar de generoso y yo no lo hubiera podido hacer nunca, ni desde afuera ni solo. Entonces, la clave es tener un grupo de laburo y en el grupo de laburo tener a alguien súper ordenado. Súper ordenado. Yo ahora en esta gestión acá en Salta, en mi equipo está Dolores. Dolores es simpática, dulce, pero no para hasta que le sacás el expediente. ¿Entendés? Es ahí. Y otros personajes, qué sé yo, Nacho y Tony son los que trinchera, hay que correr ese mueble, ¡bum! Lo corremos. Hay que ir a buscar una camioneta, la conseguimos. De bueno, esta semana, el sábado inauguramos una lámpara votiva, una antorcha con fuego para conmemorar los 200 años del fallecimiento de Belgrano. Y la empezamos a construir hace menos de una semana. Dibujando. De casualidad tengo acá los dibujos. Estábamos dibujando esta antorcha. La planteamos en el parque cómo iba a quedar y antes de venir para acá, ahí está cómo va a quedar en el parque. Y antes de venir para acá estábamos con el herrero y con el gasista a ver cómo funcionaba. Y necesitas eso, necesitas gente que no te venga a decir, ay, son las 4, me voy. Sí, un equipo. Sí, que tenga el proyecto adelante y que lo lleve a cabo en los tiempos necesarios. Yo creo que la clave es que cada uno sepa hacer algo que el otro no sabe. ¿No? Yo no sé, no tengo ese orden de los papeles, pero Dolo seguro que no puede dibujar una antorcha, entonces entre los dos logramos hacer la antorcha. Claro. Y un poco le debe pasar a todas las profesiones eso. ¿No? El cantante solista no existe. El cantante solista no existe. Porque el cantante solista tiene una banda, pero no sos solista. Sí, ¿no? Sí.
Siempre tenés un equipo de trabajo atrás, eso es Sí, así, nosotros es como estamos vos decís. Sí. Gaby, ¿qué haces vos para, esta pregunta a mí siempre me gusta, ¿qué haces para mejorar como investigador, como museólogo, como secretario de Cultura? ¿Qué haces? ¿Qué cosas decís? Che, yo día a día hay cosas que las aplico para mejorar, porque creo que es un constante crecimiento la vida. ¿Tenés algo que puedas contar que haces vos para Sí, mejorar? sí, mira. No sé, yo soy medio cita. Esta es la mala costumbre de convivencia con Juan, que solo usamos José Cita. Hay una cita de Miró que dice que una comida rica, una buena música, e incluso una bella mujer, todo influye en su obra. Entonces yo creo que lo que hago para mejorar mi trabajo, mis cosas, es mezclar todo. Comer rico, leer un lindo libro, escuchar buena música. Eh, Me parece que mi trabajo es muy transversal. Entonces, de hecho, vos viste que hace poco escribí un libro y la mayoría de la bibliografía no es manuales de museología para yo hacer otro manual de museología. Hay cosas de Benjamin, hay cosas de, no sé, de un montón de autores, de filósofos. O sea, Recomendame dos o tres libros. Recomendame dos o tres libros actuales que hayan, o uno que hayas leído que digas, este libro, hay que comprar este libro. mira, soy muy malo de memoria. Un libro que se llama El nervio óptico. El nervio Sí. óptico y que es se llama sobre todo una dilación. El apellido de esta autora tiene que ver con el diario María, y el nombre de la autora es Bueno, el de un dueño de un diario. lo El libro se llama El buscamos. ¿De qué nervio trata? óptico. ¿Eh? ¿De Ahí qué pónganse trata? una. ¿De qué trata? Vamos. Se trata de una mujer que empieza a visitar museos en Buenos Aires y se engancha su historia personal con lo que está viendo y con lo que sabe del cuadro y del autor. Es muy, muy bueno. Eh, Después de esa misma autora, ya me voy a acordar, La Luz Negra. La Luz Negra es un exquisito relato, sin ponerle nombres, reconoces a todos. Es una chica, un grupo de gente que estudia Bellas Artes y deciden armar una industria del falsificar. Y falsifican cuadros y arman toda una estrategia para autenticar esos cuadros. Y todo lo que cuenta el libro, los que estamos en el medio decís, es tal persona, está hablando de tal institución, esto pasó en tal lado. Es maravilloso. Claro. Y el colmo de lo exquisito es que le inventan un catálogo. Inventan un Mirá, catálogo y entonces inventan, ponele que la autora del cuadro estuvo en París en tal época. Entonces buscan una postal de París de esa época y dicen, la mandó ella desde París. Es de verdad, es de la época, pero te falta comprobar que la mandó ella. Pero la claro. podría haber mandado ella. Entonces, juega con esa ética que tenemos que tener los museos de no ser falsos verdaderos, de no Ujú. mentir. Eso me encantó. Después un libro de Jacques Perec que se llama Las Cosas, de Joss, que cuenta la vida de un matrimonio joven en los años 60, el 68 precisamente, a través de las cosas. Y a veces nos pasa a nosotros, decís, esto era de mi abuelo, o esto quedó de mi casa de tal, o esto me regaló tal persona. Las cosas nos van hablando de nosotros. Las cosas en sí mismos no cuentan nada. Sí, Yo tal digo, cual. yo digo siempre que no hay nada en el objeto que diga esto merece ser guardado en un museo o esto sí y esto no. Es lo que cada sociedad considera que hay que guardar. Porque a veces uno va a un museo chico, a una ciudad chica y dice, pero ¿qué guardan esto? Bueno, para ellos es significativo. Tal- Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Vos por qué guardás? Dices, pero qué sé yo, en mi casa hay una lupa dando vueltas y me dice, es una lupa. No, no, es la lupa de mi bisabuelo. Y con esto entonces es el valor que vos le pones a esa lupa. claro. Sí, Porque la carga simbólica. Ahora, la me carga, hiciste acordar, sí, perdóname. la carga simbólica que a veces uno lo intelectualiza en los museos, pero la tenemos todos. Es el amuleto, es la carga que vos le das, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahora que hablaste de amuletos, ¿tenés algún amuleto?
Miles, miles. No creo en nada, soy un desastre. No creo en nada, pero tengo un altar enorme, tengo santos, tengo la Virgen de Urcupiña que me regaló una muy querida amiga de Salta, que es una virgen que hay que hacerle regalos materiales, hay que pedirle cosas materiales, es contundente, es como el equeco, hay que pedirle plata, comida, un negocio, un auto, no pidas el amor, no, contundente. Tengo budas, tengo patitas, manitos, sí, soy muy del amuleto, muy, y, por ejemplo, qué sé yo, cargo yo de simbología, agarro un anillo que me regaló alguien y lo uso, y un día digo, me lo voy a sacar, y se me lo saco y me va mal porque esa persona me reprotege. Entonces, sí, invento amuletos o regalo amuletos inventados. Digo, toma, llévate esto, te vas de viaje, llévate esto que te va a ayudar. ¿Cómo ordenamos el mundo a partir de eso? Es maravilloso. Pero sí, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprende es acá en Salta hay una devoción enorme por el Señor y la Virgen del Milagro. Uh-huh. Y es maravilloso ver esa devoción, esa energía, esa cosa que ponen en estas imágenes del Señor, el Señor del Milagro, y por otro lado, la misma pasión y la misma energía que le ponen a una Pachamama, ¿no? O apilar una piedra de otra haciendo una apacheta. Las personas siempre necesitamos poner en un objeto. A veces es más fácil en el judío-cristianismo verlo, y uno en la vida cotidiana no tenés ese muñequito que es tu amuleto en tu casa, un sapito que mira al frente, una piedrita que trajiste de un viaje. Las Sí, cosas. y cómo va cambiando también, pero hay que contar que el poder del sincretismo que hay en toda esa zona también, ¿no? Sí, yo estoy en una zona del país que es riquísima en cultura, en historia, en creencias, es una energía fantástica. Ir a una procesión, desde ir a una procesión a ir a una cacharpaya, a ir a un encuentro de gente que espontáneamente se pone a cantar, o alguien que te convida, es un sincretismo cultural muy, muy grande, muy grande. Es muy lindo esto. Gaby, ¿te acompaña la música cuando haces un montaje, cuando estás trabajando, cuando realizas una obra? ¿Te acompaña Full, la música siempre? full, mirá qué loco. Yo en mi libro de museología hablo del sonido, que el sonido hoy es un objeto museable. La voz grabada, es decir, bueno, escucho la voz de tal persona. Antes, creo que el objeto más real de lo histórico era la foto. Hoy es la imagen. No importa si esa foto es papel o es digital. Y lo audiovisual también es parte de los objetos museables. Y yo había escrito que después no lo puse en el libro, playlist, la lista para escribir, la lista para cocinar, la lista para dibujar, la lista para pintar, la lista para montar. Armo música para cada momento. Me parece que es Espectacular, armaste un fundamental. informe, está bueno. Sí, una vez vi una película que un chico hacía un voto de silencio y un sacerdote viejo le decía, estás despreciando lo que Dios te dio, el habla que nos separa de los animales. Y un poco a mí el silencio me parece como un desprecio. Entonces, me gusta que haya música, me gusta que haya sonidos, me gusta escuchar el viento, me gusta escuchar el agua y me gusta escuchar mucho música. Y tengo playlists. Una vez estábamos montando un museo en Tucumán con unos amigos y me di cuenta que hacía un fin de semana que teníamos el mismo pendrive escuchando Chet Baker, Chet Baker, Chet Baker, Chet Baker. Hay música que te acompaña. Hay música. ¿Viste como esos discos de Miles Davis? Música para cocinar, música para. O Claro. qué sé yo, de La Lande, música para cuando el rey pasea, música para cuando el rey come. En general uno se hace su playlist, ¿no? Incluso vamos a ser más osados. ¿No tenés una playlist para tener sexo? Sí, Bueno, pero ay. Pero no la ay, pensé, Gaby, la voy a armar, ¿eh? vas a ver que la tenés. Vas a ver que decís, me O gusta sea, tal. si no la tengo quiere decir que no tengo sexo No, seguido. no, Vamos quiere a decir armar la que playlist capaz ahora si sos querés. de lo silencioso, de lo que no necesita tanto clima. O sea que yo Sí. siempre empecé poniendo música en los museos o sonidos. La primera vez que puse música en un museo era un cuadro de Perón y Evita que después
el museo perdió los derechos de imagen y se reprodujo por todos lados. Está Perón sonriendo y Eva con un vestido largo, una cola. Y fueron los primeros años del menemismo, donde se podía empezar a hablar con libertad de este momento de la historia. Y atrás del cuadro había escondido un equipito de audio de mi familia con un control remoto, y un amigo me había limpiado el sonido de Perón y Eva hablando, ¿no? Perón curando, Eva en un discurso. Y la gente se queda así como, uy, el cuadro habla. Y de ahí en más, y eso te estoy hablando de los 80s, no, 90s, principios de los 90s. Empecé a poner sonidos y música en los museos porque ayuda a no sentirte que estás incómodo. Viste que a veces en la iglesia... El silencio, sí. El silencio de iglesia, el silencio de velorio, el silencio de ascensor, el silencio de museo. ¿Qué hago? La incomodidad del qué hago. Entonces, si estás en un museo y querés decirle algo a alguien, si hay un sonido te anima, te dice, mirá qué lindo, mirá qué feo. El silencio es incómodo cuando no lo elegís, cuando te lo imponen. Sí. No, es espectacular ese concepto que tenés y que lo aplicás en los museos, que se ve, porque realmente te cambia la manera de ver y de sentir adentro de los museos que uno visita, que vos estuviste desarrollándolos. Gaby, te iba a preguntar, bueno, a vos lo hemos charlado, pero ¿te gusta la cocina? Primero, antes de meternos, que quiero que me interesa muchísimo, me cuentes la gastronomía histórica, contarme un par de anécdotas. Primero te voy a preguntar a vos, ¿qué alimento no puede faltar en tu cocina? Tanto para cocinar. ¿Qué alimento? Si esto no me puede faltar a mí. Es muy fácil. Mi cocina arranca con condimentos a tal punto que cuando viajo de vacaciones me llevo frasquitos chiquititos como quien se lleva un neceser de perfume y desodorante. Yo me llevo mis condimentos y traigo de viaje condimentos. Y anécdota de mi casa es, todo arranca con cebolla. O sea, lo que no puede faltar es cebolla. La cebolla. Todo arranca con cebolla. Después, cebolla, arroz, ya tenés. Cebolla, arroz y condimentos, ya tenés una comida. Soy de poco amasar, poca harina. Soy mucho del arroz, de los fideos, de la carne, de las verduras. Cuando vuelvo de trabajar, mi hobby es cocinar, porque jugás con colores, con olores, con temperaturas, con tiempos. Y copita de vino o un trago, música y cocinar. Y los argentinos nos juntamos a la cocina. Entonces vos invitás gente a comer, pones la mesa, armás todo y todos se te meten en la cocina. En la cocina, es verdad, es cierto. Mirá, Es un tengo una sola amiga a la que le permito abrir las cacerolas porque todo el mundo viene y te abre las cacerolas. Esperá, yo te voy a... No importa, si no me vas a aportar nada. Y la única persona que me abre las cacerolas, Ana Inés Vivares. Ana viene, no solo te abre la cacerola, sino que revuelve y lo hace bien. Así que es la única que tiene permitido abrir cacerolas en casa. Bueno, contame de la cocina histórica. Contame algunas anécdotas. Mira, viste que hay un montón de libros que te cuentan recetas, qué sé yo, un montón de libros de como agua para chocolate, a un montón de libros que te cuentan recetas. Aparecen en relatos históricos qué comía la gente, qué comían los personajes. Por ejemplo, San Martín estuvo muchos años en Inglaterra. Sí. Y le gustaba el pastel de papas. El pastel de papas no es más que meat and potatoes, una comida absolutamente inglesa que para nosotros es, nada, para mí es una comida muy de mi mamá. Y mi mamá siempre la hace con puré de papa, con puré de batata. Y siempre dice la misma cosa. Como le gustaba al general San Martín. San Martín. Con batata, bueno, está bien. Y bueno, es una comida que a San Martín le gustaba. Por ejemplo, Napoleón comía todos los días pollo. ¿Comía pollo? Pollo. Me gustaba comer mucho pollo. A Perón le gustaba la pizza y a Evita le gustaban los sándwiches de milanesitas de lomo. Y a veces cuando llegaba tarde le dejaban preparados sanguchitos porque es sabido que estaba muy enfermo y que comía poco, entonces la tentaban con sanguchitos de milanesa para que comiera. A mí me gusta ver qué comía la gente porque también nos baja a un plano humano. Sí. Me gusta más pensar que un tipo común hizo cosas extraordinarias y no que un tipo extraordinario. No hizo cosas comunes. Claro, entonces, como comer, como lo básico. Claro, como comer o como qué le gustaba.
a Belgrano, por ejemplo, ahora que estamos en el año belgraniano y que el sábado hace 200 años que murió, a Belgrano le gustaba mucho bailar, y bailaba una danza llamada La Condición. ¿Cómo era la danza? Es medio un minué, es un derivado del minué europeo acá en América. Y San Martín tocaba la guitarra. Hay personajes, por ejemplo, a San Martín le gustaba pintar. Hay una anécdota que dice que si no le sale bien la revolución, se dejará pintar países. Y el chiste es que país es el paisaje del abanico. Sí, mirá. Entonces, si no puedo hacer una revolución, voy a pintar países. Qué Como imaginar interesante. países. Qué interesante. No te lo imaginás, ¿no? A mí me molestan mucho las reconstrucciones históricas. Yo les Unilaterales. sí, románticas mitristas, ¿no? Sí, sí. Ayer hablaban en radio que Belgrano no arrancó de la mejor manera con Güemes, no se llevaban muy bien, y que después sí, y que coincidieron de muy jóvenes en las invasiones inglesas, ¿no? Güemes estaba en Buenos Aires y participó más en las milicias, y Belgrano más desde la intelectualidad y desde lo administrativo burocrático. Y después se volvieron a encontrar, y después San Martín los dice, ¿no? Ustedes no se pueden llevar mal, ustedes tienen que llevarse bien, porque aparte los dos del norte van a ayudar muchísimo a la causa. Y yo digo, ¿cómo estarían vestidos? Yo pensaba, ¿qué comían? Claro. ¿No? No estaban siempre con charreteras y los Solemnidades, botones sí, sí. dorados y el bicornio, ¿no? Acá hay una anécdota. Es muy complicado bajar a la realidad de la historia, porque la gente quiere que la historia sea así, ¿no? El idealismo, bueno, con Perón y Eva Sí, pasa todo el tiempo. sí, Con sí, Rosas, sí. Rosas puede ser el más malo, puede ser Saturno devorando a su hijo, o puede ser el más bueno. Siempre los personajes de la historia son así como Yin y Yang. Y acá hay una anécdota de que Belgrano, después de la batalla, la batalla fue a unas cuadras del centro, después fue al centro a rezar, era muy religioso Belgrano, y pasó por la casa donde estaba Pío Tristán, su enemigo, que a su vez se conocían de cuando había estudiado en España, pero que lo acababa de derrotar, y que aplaudió y dijo, hay un plato de comida caliente para un hombre que se jugó la vida por la patria. No, la gente no habla así. Y vos no vas al tipo que. Entonces digo, a ver, estuvo en los sablazos a la mañana, a la tarde todo sucio, cansado, se fue a la iglesia. Después pasó por lo de Pío Tristán y a la noche fue al baile del 20. O sea, bajemos al. Impresionante. Pensémoslo como un tipo real que terminó la batalla, estaba destruido, Frustrado, cansado. no. En la cabeza pensaba una estrategia de manejar un montón de hombres y que logró un triunfo para la causa de la patria. Eso está. No le hagas ir a bailar, decir frases célebres, comer con Sí, el superhombre, el enemigo. superhéroe, la figura de superhéroe, sí, tal Es muy cual. difícil, es difícil bajar al héroe, porque para mí, al revés, no lo bajas. Es mucho más un tipo común. Un San Martín que enfermo cruza los Andes porque tiene que manejar la estrategia, ¿no? Eh, O, Está no sé, buenísimo. ¿Sabes que me vino a la mente el poema de Almafuerte, sin herir susceptibilidades en las creencias? Lo tomo como ejemplo que dice, cuando habla de él, un poema sobre Dios, ¿no? Sobre Jesús. Y dice, como hombre eres sublime, pequeño como Dios. Esto es decir, como hombre, todo lo que hiciste. Ahora, si venís de arriba para abajo, digo, es un poco esto que estás contando vos. bueno, sabés que uno de los grandes músicos y poetas y hacedor de cultura del norte es el Cuchi Leguizamón. Sí. Y el Cuchi dice, pobrecito Tata Dios, no tiene quien lo abrace, pobrecito Tata Dios, no sabe de amor sin mujer y sin caballo. Mirá vos. A veces esto de Dios debe estar solísimo, debe ser un trabajo tremendo ser Dios. Entonces, ser héroe, que todo el mundo pretenda que vos todo el tiempo seas el héroe, es tremendo. Hay una nota, ahora me estoy acordando todo mezclado, hay una nota que escribió Gabriel García Márquez como periodista sobre la muerte de Eva Perón. Le cubrió en el periódico donde trabajaba esta circunstancia internacional y dice, nadie se está acordando del viudo.
porque él tiene que seguir siendo, y es alguien al que se le murió su pareja, es alguien al que se le murió su mujer, es alguien que se le murió su compañero, un montón de cosas. Y el otro día, por un tema de laburo, vi unas escenas de Perón y me acordé de eso, dije, cómo el tipo está transitando esos fines y él consuela a la gente y nadie lo consuela a él. La soledad, claro. Entonces, Es bárbaro el ejemplo. Trabaja de héroe histórico. Y era un tipo normal, un tipo que también le pasaban cosas. ¿No? Qué bueno para narrar, para entender un poco, ¿no? Al ser humano desde otros ángulos, más allá de la idealización o el lugar histórico que les ocupa. Está bueno lo que decís. La verdad que está para seguir buceando en todas las historias que decís. Gaby, a ver, ¿con qué palabras encontrás a vos para definirte? ¿Con qué palabras te definís mejor? A ver, Gabriel Miremón es lo bueno, lo malo, lo que quieras contar. Desbordado. Exceso en todo. Hablo mucho, dibujo mucho, como mucho, cocino mucho, junto mucho. El barroco, soy el barroco, soy excesivo. Quiero mucho. Ya, ayer justo hablaba con un amigo que quiero mucho, pero cuando me enojo, no me enojo mucho, no odio mucho. Dejo de querer y punto. Pero creo que el exceso es una de mis palabras. Y en mi trabajo es lo contrario. Soy lo más depurado posible para que, como te decía, el objeto sea el protagonista. Pasa mucho, si buscas, te va a sorprender, por ejemplo, Andy Warhol, que es la modernidad, el pop, el color, era un gran coleccionista de objetos antiguos del siglo XIX norteamericano. Creo que a veces tenemos esa contradicción que nuestro trabajo es una cosa y el modo de vivir es otro. Gaby, este es un programa, viste, de conocer lugares de la Argentina, todos. Y yo te pregunto, a ver, saliendo de lo clásico, ¿no? Pues yo te pregunto, bueno, hoy estás en Salta, que es una provincia maravillosa, pero si te ves dentro de 20 años, vamos a poner un término, ¿cuál sería tu lugar en el mundo? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? A veces lo encontramos, a veces no, pero a mí me gustaría pasar mis últimos años en tal lugar. Mirá, yo siempre pido 3 deseos que mutan, que son ser feliz, vivir de lo que me gusta, vivir mucho y bien. Sacaste son 4. Y el ser feliz y el vivir de lo que me gusta muta. Y mis lugares en el mundo fueron mutando. Pero siempre tienen en común el agua. Yo necesito o un lago, o un río, o un mar, o una fuente. Mira, el otro día estaba en este bar que es de unos amigos acá en Salta, Café del Tiempo. ¿Cómo se llama el bar, Gaby? Que es hermoso. Café del Tiempo. Se llama Café del Tiempo porque está lleno de objetos del tiempo. Y estaba en el Café del Tiempo trabajando, pues mi refugio acá, y de repente digo, qué sol divino, me tengo que ir a algún lado. Agarré el auto, empecé a manejar y fui hasta un dique. En el medio de una montaña hay un lago enorme, y me dije, era esto, yo necesitaba mirar agua. Mi lugar en el mundo es donde hay agua. Y el agua como te proyecta un espacio de libertad, te aclara la mente, ¿qué te produce? Mira, el agua me atrae desde muy chico. De muy chico me gustaron siempre las fuentes y el agua. Mi abuela vivía en Mar del Plata, iba mucho a Mar del Plata. Me parece, el agua tiene un montón de estados. Puede ser vapor, puede ser líquido, puede ser hielo, puede ser dura, puede ser blanda, puede ser que la agarres y la manejes como un hielo o escurridiza como líquida o casi imposible como el vapor. El agua tiene todo y cuando está en la naturaleza tiene carácter. No puedes parar. ¿No te pasa cuando vas al mar y ves la orilla o las olas rompiendo en las piedras? ¿No puedes parar de mirarlas? Sí, es Borges dice en un poema hablando del mar, dice, quien lo ve por vez primera. Siempre te parece nuevo el mar, siempre parece que está andando. El agua siempre está en movimiento. Mi lugar en el mundo es donde hay agua. Qué lindo, Gaby. Me hiciste acordar a Ricardo Giraldes también, hablando de poesía, que hablaba de un poema que estaba buscando una metáfora. El poema mismo estaba mirando el mar, buscando una metáfora, dice, y el muy insolente me escupió la cara. O sea, ¡pac! Dio el impacto contra el barco. Fabuloso, si no me la Tal cual. Pero
hablando de lugares, acá Salta es infinito, porque en un mismo momento, ayer salí a andar en auto y pasás por la cornisa, que es una selva. Hay bromélidas, plantas excesivas, exuberantes, y de repente seguís andando, y la vegetación baja, y de repente estás en una montaña marrón, seca, con un cactus. Y das vuelta al otro lado de la montaña y vuelve a aparecer vegetación. O un lago, como te decía, este lago que se llama Campo Alegre. Salta es muy linda para recorrer y un poco lo que te decía antes de la ciudad lo hace la gente. El paisaje solo está todo bien un rato, pero cuando te encontrás con alguien que te cuenta algo o te indica algo o te sirve de comer, se transforma en otra experiencia. Salta tiene montañas, Gaby, tiene... justamente quería preguntarte esto de Salta, que ya lo estás contando. Decirle a la gente que quiere visitar Salta, que no conoce justamente esto, ¿qué cosas podés encontrar entre las infinidad de variedades que tenés desde la naturaleza, desde lo cultural, desde la gente misma? Pero vos decís, bueno, vení a Salta, vamos a la plaza, vamos a la peña, contanos un poquito. Si estás en la ciudad, venís a las peñas, venís a los museos, a las iglesias, tiene unas iglesias culturalmente interesantísimas. Tiene un cerro, el Cerro San Bernardo, que si se animan lo suben caminando o en teleférico. Tiene mucha historia y mucha cultura viva, mucha empanada por la calle, bollo por la calle. ¿Vieron eso que en Buenos Aires llamamos libritos? Acá dicen tortillas, cuadradas Sí. o redondas. Sí, sí. Eso, si te propones comer eso y empanadas, pues es un catálogo. Hay 1000 variedades de empanadas. Y después irás a Tucumán y tendrás otra discusión sobre las empanadas tucumanas. Podés andar en bicicleta, podés caminar, podés ir a la montaña más seca o a la selva más mojada. Si hay lagos, hay cabalgatas a caballo. Ayer tuvimos los festejos de Güemes. Las fiestas populares es otro calendario para disfrutar en Salta. Ir a la vendimia, ir a las cosechas hay un momento del año que, ¿viste el pimiento, el ají molido que usamos para poner en la comida, en la pizza? Bueno, Sí. se hace mucho acá. Entonces, los pimientos, que para nosotros son los ajíes rojos, se cosechan y se ponen piedras en un terreno, se ponen los ajíes al sol, y eso es una hectárea, kilómetros de rojo que se seca al sol. Y después se muele con las manos y se hace el ají molido. Y se llena de grillos, porque los grillos se comen los demás bichos. Pero cuando vos agarras el ají, el grillo salta y no se ensucia. Entonces, los grillos mantienen limpios los ajíes. Es loquísimo. Es fabuloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Salta tiene color, tiene sabor. Hoy hace calor. Por ejemplo, hoy a la mañana hacía 4 grados y a la tarde 26, porque viene el son de este viento caliente que viene de la montaña y que se seca, pasa por la montaña y se seca. La verdad que, no sé, hay tanto que no sé cómo contarte Salta porque es enorme. No, pero bueno, ya una descripción hermosa para visitar. Para la verdad que la gente, bueno, yo tuve la suerte de conocerla hace muchos años que no voy, pero nuestro país está lleno de ambientes naturales maravillosos, culturales, y bueno, un poco quería... La verdad que mi profesión me regaló el viajar mucho. El trabajo de mi papá me hizo viajar por el mundo y mi trabajo muchísimo por la Argentina, y a mí me fascina. Hay lugares que te vienen a la cabeza. Comer empanadas de mariscos en Cañadón Seco. Un lugar al toque de Caleta Olivia. No sé, amigos, hacer un museo en Trevelin y que el director del museo te diga, voy a pescar algo y a la noche comemos todos juntos. Tenga un pescadote así, sacado del agua helada. La Argentina tiene unos paisajes y yo te decía, comer y cocinar y recorrerla desde la gastronomía es esto, porque la gastronomía te lleva al pescado y ese pescado a ese río y ese río a ese paisaje. Argentina tenemos un país maravilloso y te lo digo casi agrandado, y sí, tenemos con qué agrandarlo. Hay mucho para ver, mucho. Y lo que digas, ¿te gusta el frío?
al sur. ¿Te gusta el calor? Anda al norte. ¿Te gusta la comida picante? Venía al norte. ¿Te gusta la comida...? Hay de todo, hay de todo. Es maravilloso. La mejor inversión en tiempo y en dinero es viajar. Es viajar. Porque te abre la cabeza. Y más ahora con el deseo que tenemos todos de poder que se termine todo esto y empezar a viajar y recorrer. ¿Viste cómo valoramos el movernos ahora? ¿Cómo cotiza el moverse? Ay, Dios. Gaby, para finalizar, y ya no te robo más tiempo. Por favor, un placer. Siempre digo, hay una canción de Alejandro Filio que a mí me gusta mucho, se llama, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero dice, en este contexto del vacío, del capitalismo, y bueno, con todas estas cuestiones que vemos ahora, dice, ¿en qué creemos? ¿No? Entonces dice, habrá que creer, dice él. ¿En qué? En Cristo, en la paz, en Fidel. ¿En qué crees, Gaby? ¿En qué cree Gabriel Miremondo? Mira, hoy seguimos con el Cuchi. El Cuchi dice, me persigno, no vaya a ser que Dios exista y me lleve al cielo con todas mis ovejitas. Creo mucho, pero mucho en el mundo. Yo siempre digo, vos vas y rezás y no pasa nada, pero ponés una semilla y crece y la das de comer a tu familia. Creo mucho en la naturaleza. Y dentro de esa naturaleza está la gente. Creo mucho en la naturaleza y en la gente. Creo que las cosas las mueve la gente con el deseo y con la fe, pero en la gente. Qué lindo. Bueno, con esta fe en la humanidad, Gaby, te agradezco tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Por favor, una alegría para mí. Un placer, no sé si los mareé con tanta cosa, pero me encantó esta charla y espero que vengan a Salta a disfrutar del paisaje y de la gente de Salta. Te agradecemos. Vamos a estar por ahí con el móvil, así que ya te vamos a ir a visitar y a seguir conversando. Fantástico, aquí estamos. Abrazo grande, Gaby. Saludos.